Los primeros rayos tímidos del sol se colaron por la ventana y rozaron el rostro de Lucía como si dudaran en despertarla. Ella entreabrió los ojos, bostezó sin ganas y se levantó arrastrando las pantuflas, como si el suelo pesara más de lo normal esa mañana, como si levantarse fuera ya un esfuerzo demasiado grande. Frente al espejo del baño, mientras el cepillo golpeaba sus dientes, algo se desató dentro de su pecho. No sabía de dónde venía, no tenía nombre, pero le apretó el corazón sin avisar. El aire comenzó a faltarle, la respiración se volvió torpe, urgente, y una desesperación silenciosa le recorrió el cuerpo como un escalofrío que no se iba. Se vistió a toda prisa, intentando huir de sí misma. Mordisqueó un pan con mantequilla sin sentir su sabor, bebió un poco de leche casi por obligación. No tenía hambre, tenía prisa por escapar de esa casa, de ese silencio, de esa sensación de estar sola incluso cuando aún no había salido el sol. La casa de Lucía era pequeña, impecable, cada cosa en su lugar, demasiado perfecta, demasiado callada. Cada mañana despertaba sin ruidos, sin risas, sin pasos ajenos, sin otra respiración que no fuera la suya. En ese lugar que ella había decidido llamar hogar, el vacío no solo se sentía, le calaba hasta el alma. Por la tarde, al volver del trabajo, había un instante que siempre le dolía más que el resto: el sonido de la llave girando en la cerradura. Porque en ese segundo, al cerrar la puerta, el mundo quedaba afuera y la soledad entraba, puntual, fiel, a sentarse con ella. Las noches eran peores, la televisión encendida no para ver, sino para no escuchar el silencio. El aburrimiento y la ansiedad se mezclaban hasta volverse una tristeza espesa, pesada, de esas que no te dejan dormir ni pensar. Y entonces, acostada en la oscuridad, con el corazón inquieto y los pensamientos dando vueltas, la pregunta aparecía siempre, como una herida abierta que no cerraba: ¿así será mi vida ahora? Y el silencio, cruel, no respondía. Un día cualquiera, de esos que no prometen nada, Lucía estaba sentada en el sillón con el celular en la mano, deslizando el dedo sin ganas. Videos, fotos, risas ajenas, vidas avanzando a toda velocidad, mientras la suya parecía detenida, suspendida en un punto muerto que no sabía cómo romper. Suspiró hondo. El aire le pesó al salir. «Ya esto no está bien», murmuró casi en secreto, como si la casa pudiera oírla, como si temiera que le respondiera. Entonces apareció un anuncio sencillo, casi ingenuo, pero imposible de ignorar. «Me llamo Bruno y no tengo hogar. ¿Me adoptas?». Debajo, la foto de un cachorro de mirada tierna, profunda, de esas que no se miran, se sienten. El corazón de Lucía dio un salto brusco, inesperado. No estaba buscando grandes cambios, no soñaba con mudarse, ni empezar de cero, ni reinventarse. No quería una vida nueva, solo quería algo, alguien que la esperara al volver a casa. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, se dirigió al pequeño refugio donde vivía Bruno. Apenas cruzó la puerta, el olor, los sonidos, los ladridos la envolvieron. Le mostró el anuncio al encargado y él la guió por un pasillo estrecho, lleno de jaulitas con cachorros inquietos, miradas curiosas, colitas moviéndose con esperanza. En el último rincón estaba Bruno, echado con las patitas estiradas hacia adelante, las orejitas caídas, la mirada dulce y tranquila, como si supiera que no hacía falta llamar la atención, como si estuviera esperando a la persona correcta. El encargado lo tomó en brazos y se lo acercó. Lucía sonrió sin darse cuenta, una sonrisa pequeña, honesta,
de esas que nacen antes de que uno pueda frenarlas. «No me mires así», murmuró, con un nudo extraño en la garganta. Al verla, el cachorro se animó, movió la colita con torpeza, con emoción contenida, como si en silencio le dijera: «Te estaba esperando». Aquello no fue un simple «quiero un perro», fue otra cosa, más profunda, más verdadera. Fue «te necesito, y tú a mí». Una hora después, Lucía salió del refugio con una correa en la mano, una bolsa de croquetas bajo el brazo y un compañero caminando a su lado como si siempre hubiera pertenecido allí. «Bruno», dijo, probando el nombre. El perrito se levantó sobre sus patitas traseras, intentando alcanzarla, como si quisiera abrazarla con todo su cuerpo pequeño. Esa noche, la casa ya no fue silenciosa. Hubo risas inesperadas, pequeños accidentes, pasos torpes y muchos abrazos. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no encendió la televisión para dormir. Bruno se acomodó cerca de ella, y al mismo tiempo los dos suspiraron, como si, sin saberlo, ambos hubieran llegado por fin a casa. Los primeros días fueron una mezcla confusa de emoción y nervios. Sí, Lucía sonreía más, eso era innegable, pero también dudaba más, como si cada sonrisa trajera pegada una pregunta incómoda, como si la alegría viniera siempre con una advertencia. Bruno no se separaba de ella. La seguía a la cocina, al baño, al cuarto. Si Lucía se movía, él iba detrás. No por juego, por miedo, como si temiera que al perderla de vista, todo pudiera desaparecer. Cada mañana, al salir al trabajo, Lucía tenía que irse casi corriendo, y Bruno lloraba, un llanto pequeño, desesperado, que se le quedaba clavado en el pecho todo el día. Por la noche, al volver, él la recibía con una felicidad desbordada, y la casa, en cambio, la esperaba hecha un desastre. Y eso, lejos de tranquilizarla, empezó a asustarla. Una noche, sentada en el piso mientras Bruno mordía una zapatilla como si fuera su mayor tesoro, el pensamiento apareció sin pedir permiso. ¿Y si no puedo con esto? Entonces llegaron los retos reales, los que nadie romantiza: el veterinario, las vacunas, el tiempo que ya no alcanzaba, el dinero que empezaba a preocupar, las salidas canceladas, los regresos apresurados, las rutinas rotas. Lucía comenzó a preguntarse si había sido egoísta, si no había intentado tapar un vacío usando a otro ser vivo, si había pensado más en su soledad que en la responsabilidad de tener un ser tan frágil dependiendo de ella. A veces lo miraba dormir y sentía un nudo en el pecho. No era ternura, era miedo. Miedo a encariñarse demasiado, miedo a que algo saliera mal, miedo a perderlo o, peor aún, a no saber hacerlo feliz. Por un segundo, solo uno, pensó en llevarlo de vuelta al refugio. Ese pensamiento la golpeó más fuerte que cualquier reproche, como si se hubiera traicionado a sí misma. Esa noche, Bruno se acercó sin hacer ruido. Apoyó la cabeza en su pierna y suspiró, largo, profundo, como si entendiera todo lo que ella no se atrevía a decir en voz alta. Lucía no lloró, solo cerró los ojos, porque en el fondo sabía la verdad. No estaba dudando de él, estaba dudando de sí misma. Y aunque el miedo seguía ahí, aunque la voz en su cabeza no se callaba, algo empezó a acomodarse en silencio. Una decisión pequeña, frágil, todavía sin forma, pero firme. Aún no sabía cómo lo haría, pero ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, mientras Lucía desayunaba sin demasiada hambre, cuando de repente un recuerdo volvió sin pedir permiso. Recordó con tristeza el accidente en el que perdió a sus padres, y de pronto lo entendió con una claridad que dolía. Había elegido la soledad no porque le gustara, sino porque le daba miedo volver a perder a alguien a quien amara. El café se enfrió entre sus manos mientras esa verdad se le acomodaba en el pecho. Tomó a Bruno en brazos,
Lo sostuvo cerca, como si necesitara sentir su peso para no desmoronarse, y le habló en voz baja, con una seriedad que la sorprendió a ella misma. Te voy a amar no importa lo que pase. Haré todo para que seas feliz. No se dio cuenta en ese momento, pero aquel cachorro no había llegado solo para llenar la casa ni para romper el silencio. Había llegado para empezar a sanar algo más hondo. La soledad, sí, pero también esas heridas antiguas que Lucía había aprendido a esconder detrás del orden y la rutina. La vida con Bruno no se volvió más fácil, y aún así, Lucía decidió quedarse. Decidió entrenarlo, aprender, adaptarse. Hubo mañanas caóticas, pelos en la ropa, zapatos mordidos, planes cancelados sin previo aviso. Hubo días largos en los que llegaba cansada, con el cuerpo pesado y la cabeza llena, y aún así se agachaba para abrazarlo como si fuera lo más importante del mundo. Porque lo era. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucía se detuvo un segundo. Observó a Bruno correr, caer, levantarse y volver a correr, como si nada pudiera romperlo, como si la vida no le hubiera enseñado todavía a tener miedo. Sonrió sin darse cuenta, y entonces el pensamiento apareció. Si algún día te pierdo, no sé qué haría. Antes, esa idea la habría hecho retroceder. Habría levantado un muro, habría tomado distancia, habría vuelto a cerrarse. Esta vez no. Se arrodilló, tomó su cara entre las manos y apoyó la frente en la suya. No dijo nada. No hacía falta. En ese gesto simple, silencioso, Lucía cruzó un límite invisible. Dejó de protegerse del dolor y eligió la entrega. Porque amar no es asegurar el final, es aceptar el riesgo. Los días comenzaron a volverse rutina y sin darse cuenta, Lucía y Bruno aprendieron a leerse sin palabras. Ella sabía cuándo él quería salir, cuándo algo lo inquietaba, cuándo no pedía nada más que sentarse cerca. Bruno aprendió a no destruirlo todo, a usar su caja de arena, a no llorar cuando Lucía salía de la casa. La vida se volvió más llevadera, más tranquila, como si poco a poco ambos estuvieran encontrando su lugar. Aún así, no todo estaba resuelto, todavía había pruebas esperando. Una mañana de domingo, mientras caminaban por el parque húmedo y fresco, Bruno comenzó a ladrar con insistencia frente a un árbol. Lucía tiró suavemente de la correa, intentando seguir su camino, pero él se negaba, tenso, decidido, como si algo allí no pudiera ignorarse. Ella suspiró, cansada, y lo soltó. Bruno corrió directo al árbol y lanzó una mordida furiosa al follaje. Un gato salió disparado entre las ramas y huyó a toda velocidad. En el césped quedó un pequeño cotorrito azul, herido, inmóvil, respirando apenas. Lucía se quedó quieta un segundo, con el corazón acelerado. Luego acarició a Bruno con gratitud, como si acabara de entender algo importante de él. Tomó con cuidado al pajarito y regresaron a casa. Mientras lo limpiaba con paciencia y le daba un poco de agua con una jeringa, Bruno observaba atento, serio, sin moverse. Los dos se quedaron mirándolo largo rato, compartiendo una misma preocupación silenciosa. «¿Qué te parece si lo llamamos Pichón?», dijo Lucía, casi en un susurro. Bruno movió la colita, aprobando la idea sin dudar. Al poco tiempo, Pichón se incorporó y empezó a picotear la avena que Lucía le había puesto en la mesa. Lucía sonrió y lo abrazó con fuerza. Su nuevo amigo estaba mejorando. Con el paso de los días, Pichón se volvió parte de la familia. Lucía le construyó una pequeña casita con palitos de bambú, de la que entraba y salía libremente.
No podía volar por mucho tiempo a causa de las heridas que le dejó aquel gato, pero la seguía por toda la casa mientras ella hacía sus labores, como si también temiera quedarse atrás. Algo empezó a cambiar en Lucía. Se volvió más abierta, más presente. El amor de su nueva familia fue abriendo la puerta del cofre de su corazón que había cerrado hacía años, ese donde había guardado su corazón para no volver a extrañar nunca a nadie más. Sin darse cuenta, ya no estaba sola, y por primera vez desde que perdió a sus padres, eso ya no le daba miedo. Una mañana lluviosa de domingo salieron rumbo al mercado. Bruno ya caminaba sin correa, orgulloso de esa libertad recién aprendida, y Pichón viajaba en el hombro de Lucía, tibio, confiado. La lluvia caía suave, constante, como si el día quisiera avanzar despacio. El mercado estaba más lleno de lo normal. Voces cruzadas, bolsas chocando, personas avanzando a empujones, niños corriendo. Lucía sintió cómo se tensaba por dentro. «Es rápido y nos vamos», pensó, tratando de convencerse. Entonces un ladrido fuerte cortó el aire. De pronto, a unos metros, estalló una pelea entre perros. Lucía intentó detener a Bruno, pero había demasiada confusión y gritos. «¡Bruno!», gritó Lucía. Bruno se defendió como pudo, pero el ruido, el miedo y el instinto lo empujaron. Corrió. Lucía gritó su nombre una y otra vez, abriéndose paso entre la gente, el corazón golpeándole el pecho. «¡Bruno! ¡Bruno!». El mercado siguió con su ritmo frenético, indiferente, mientras ella intentaba alcanzarlo, mientras Pichón aleteaba desesperado y gritaba también. Y de pronto, él ya no estaba. El mundo se detuvo. Lucía quedó de pie, respirando rápido, mirando a todos lados, esperando verlo aparecer como siempre, moviendo la cola, regresando, pero no pasó. Acompañada solo por Pichón, caminó por las calles mojadas durante horas. Llamó, buscó, preguntó, hasta que el cansancio la venció. Llorando, empapada y con frío, regresó a casa. Había envuelto a Pichón en su suéter, como si protegerlo fuera lo único que todavía podía hacer. Después de cenar, Pichón se quedó dormido. Lucía permaneció de pie frente a la ventana durante horas, esperando un milagro que no llegaba, hasta que el cuerpo no le dio más. Aquel dolor al que tanto le había temido estaba ahí otra vez. La angustia era tan intensa que la despertaba a cada momento. Se levantaba, iba a la ventana, buscaba en la calle vacía. Su alma destrozada hacía que su cuerpo temblara. Había amado, y ahora el miedo que siempre había querido evitar estaba llamando a la puerta. Durante 2 semanas, Lucía no volvió a casa temprano. Después del trabajo dedicaba horas para buscar a Bruno. Otras veces tomaba a Pichón y salían juntos desde temprano, a preguntar, a pegar carteles, a ofrecer recompensas a cualquiera que pudiera decirle dónde estaba su amigo. Caminó durante horas con la garganta seca y el corazón apretado, como si cada paso le arrancara un poco más de fuerza. Entró a tiendas, habló con desconocidos, mostró la foto en su celular con las manos temblorosas. ¿Lo ha visto? Se llama Bruno, no muerde, responde a su nombre. Algunos negaban con la cabeza. Otros decían, quizá, creo que pasó por aquí. Pequeñas esperanzas que se encendían un segundo y se apagaban enseguida. A veces se sentaba en una banqueta, abrazando la correa como si fuera lo único real que le quedaba, y lloraba sin contenerse. «Perdóname», decía, «perdóname por soltarte». Una noche, la luna brillaba con una claridad extraña. Lucía alzó la mirada al cielo y habló como quien ya no tiene a quien más acudir. «Tú sabes dónde está, tú lo ves todo desde ahí. Dile que lo amo, dile que lo espero, muéstrale el camino a casa». Mientras tanto, Bruno vivía su propia prueba. Caminaba con hambre y con frío.
A veces encontraba un rastro y se animaba, pero pronto se perdía entre demasiados olores y volvía al mismo lugar. Las patitas le dolían. Se escondió bajo un coche cuando una moto pasó demasiado rápido. Tembló. Lloró bajito. Cada vez que escuchaba una voz parecida, levantaba la cabeza. Cada vez que veía una silueta conocida, movía la cola y luego bajaba la mirada. Cada amanecer, Lucía despertaba con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Y si nunca vuelve? Esta es la prueba que nadie quiere vivir. Seguir amando cuando no hay respuesta. Seguir esperando cuando todo invita a rendirse. Y aún así, algo dentro de los dos se negó a soltar. Porque el amor verdadero no desaparece con la distancia. La ciudad siguió con su ruido, su prisa, su indiferencia. Pero para Lucía, el tiempo se volvió espeso, lento, casi inmóvil, como si los días pesaran más que antes. Hubo un momento en que dejó de salir con carteles, no porque dejara de buscar, sino porque el cansancio ya le dolía en los huesos y la esperanza también cansa cuando se sostiene sola. Una tarde, rendida, se quedó sentada en la sala sin hacer nada. Pichón se acurrucó junto a ella, tibio, quieto, como si intentara consolarla sin palabras. De pronto el periquito se levantó y comenzó a cantar sobre la camita de Bruno. Aleteaba, iba y venía, de Lucía a la camita, insistente, decidido. Lucía lo miró y algo se encendió dentro de ella. «Eso es, Pichón, tienes razón. Te amo», dijo con la voz quebrada. Tomó la camita de Bruno y salió de la casa. Fue a la veterinaria y le contó todo, sin adornos, sin fuerzas. Le entregó la camita y le pidió que buscara algún cachorro que pudiera rastrear a Bruno. Poco después, iniciaron la búsqueda desde el mercado. El perro rastreador parecía llevarlos por buen camino. Avanzaba seguro, olfateando con concentración, pero de pronto se detenía, confundido. La lluvia había lavado el rastro. Después de varias horas regresaron. No lo encontraron, y aún así, Lucía tenía esperanza. Lo que no sabía era que sin darse cuenta, también ella estaba dejando señales, fragmentos de hogar, un rastro para Bruno. Muy cerca de ahí, Bruno también estaba cambiando. Había aprendido a esperar, a no correr sin rumbo. Buscaba indicios, seguía olores con paciencia. Un hombre mayor le dejaba agua cada mañana. Una niña le hablaba bajito cuando lo veía. Alguien más le daba comida. No eran su hogar, pero eran prueba de que el mundo no era solo miedo. Algunas veces estuvieron a solo unas cuadras de distancia, a veces tristes, otras veces animados. La fuerza del amor y la fidelidad los mantenía luchando, aún sin saberlo. Una tarde, Bruno olió algo distinto, familiar, un aroma que no había olvidado. Su corazón se aceleró. Cada paso lo hacía sentir más cerca de casa. Lucía empezó a reconstruir su vida, o al menos eso intentaba. Cada día hacía algo para encontrar a su amigo. Lo extrañaba, le dolía, pero la esperanza seguía ahí, sosteniéndola cuando las fuerzas flaqueaban. Aquella tarde, decidió volver caminando a casa. Era más tarde de lo habitual. El cielo estaba gris y el barrio casi vacío, como si todo se hubiera puesto de acuerdo para guardar silencio. Al doblar una esquina, escuchó pasos detrás de ella. Aceleró el paso y los pasos también. El corazón empezó a golpearle el pecho con una fuerza que le nubló la cabeza. Miró alrededor buscando ayuda, una puerta abierta, alguien. No había nadie. «Tranquila, no pasa nada», se dijo, sin creérselo. Entonces una mano la tomó del brazo. Lucía gritó. El miedo fue puro, paralizante. Ese miedo que te hace sentir pequeña, indefensa, sola otra vez, como si todo lo perdido regresara de golpe. Muy lejos de ahí, Bruno también corría. Había seguido ese olor durante horas, ese aroma imposible de olvidar, ese hilo invisible que siempre lo llevaba a ella.
Cuando escuchó el grito, no lo pensó, no dudó, no tuvo miedo, corrió como nunca antes. Lucía forcejeaba, el mundo se le nublaba, cuando de pronto escuchó algo que no esperaba. Un ladrido profundo, firme, decidido. «Bruno», susurró, sin estar segura de si era real. El hombre soltó su brazo al ver al perro lanzarse con furia y lealtad. No fue una pelea larga, fue suficiente. Bruno se plantó frente a ella, temblando, enseñando los dientes, protegiendo lo único que siempre había sido su hogar. Lucía cayó de rodillas, lo abrazó, lloró, rió, repitió su nombre una y otra vez como si así pudiera asegurarse de que no estaba soñando. «¡Volviste!», dijo entre sollozos. «¡Volviste!». Cuando llegaron a casa, Lucía le dio un buen baño a Bruno. Entre risas y alegría, Pichón aleteaba muy contento alrededor de ellos. Todos cenaron juntos y se fueron a dormir temprano. Los meses pasaron. La vida se volvió más tranquila. Lucía había perdido el miedo a amar. Se volvió más extrovertida, más sociable. Sus heridas más profundas habían sanado gracias a su familia, la cual con el tiempo creció mucho.